Amén. Pueden tomar sus lugares, ¿sí? De paso le digo que alabar al Señor transforma la vida también. Cada vez que declaramos y hablamos lo que Dios ha dicho en su palabra a través de las canciones, cada vez que adoramos y bendecimos a Dios a través de lo que Él es y de lo que Él hace, nuestras vidas pueden ser transformadas. Y no hay forma de alabar al Señor si usted no abre la boca y declara. Uno puede tener meditación en silencio, puede tener una oración silenciosa, pero cuando usted es llamado a alabar al Señor justamente significa declarar, hablar, proclamar con voz audible cuán grande es el Señor y los hechos poderosos de Dios. Amén. Así que anímese a cantarle a Dios. Yo sé que usted no tiene una voz tan linda como... o sea, no importa si su voz es linda o no es linda, usted alabe al Señor. Usted bendiga a su Dios, usted tenga su tiempo con Dios y va a ver cómo su vida es transformada también, ¿sí? Muy bien, libro de Jueces. Al leer el libro de Jueces, encontramos historias impactantes, historias sobresalientes de hombres y mujeres que de tanto en tanto traían periodos de libertad al pueblo de Dios. Ahora, esto no era el formato de Dios. Dios lo usó porque nunca quiso ver a su pueblo esclavo, nunca quiso ver a su pueblo sometido, nunca quiso ver a su pueblo retrocediendo, sino que siempre lo vio de pie, avanzando, alcanzando, conquistando. Pero Dios necesitó usar esa fórmula de levantar de tanto en tanto un hombre o una mujer para traer libertad por una causa. Y esa causa está dicha en la palabra de Dios después de que murió Josué, el que hizo entrar a la tierra de Canaán y conquistar la tierra de Canaán para establecer el reino de Israel. Y después de que murió Josué y la generación que seguía a Josué, dice la palabra que se levantó otra generación. Una generación cuya característica era decir de ella, no conocía a Dios, ni había visto los milagros que Dios había hecho en medio de las batallas que había librado Josué. En el capítulo 2 de Jueces, también en el verso 10, dice esto que estaba mencionando. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Hay cosas que Dios está dispuesto a hacer cuando nosotros seguimos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios y se cumplen todas las palabras que el Señor ha dado. Pero cuando hay un pueblo, una generación que se levanta y no le da bolilla a Dios, no confía o confía a medias en Dios, no obedece a Dios, Dios tiene que utilizar otra forma, otra manera para poder salvar a esa persona. No lo abandona, no se olvida de esa persona, por más que esa persona se olvide de Dios. Está pendiente porque ha sido parte de su pueblo,
Y por ser parte de su pueblo, las promesas siguen latentes, pero no se pueden cumplir a causa de la desobediencia de ese pueblo. Dice la Biblia que ellos, desconociendo a Dios, esta gente que ya estaba en la tierra prometida, esta gente que ya habitaba en casas, esta gente que ya tenía tierra y nación, dice que se apartaron de Dios y emprendieron sus propios caminos. Pero no faltó el tiempo para que se contagiaran de los demás pueblos idólatras que había ahí y comenzaron a adorar otros dioses, comenzaron a copiar las costumbres de otros pueblos, comenzaron a vivir de la cultura que tenían otros pueblos y se alejaron definitivamente de Dios. Lo que ocurría es que Dios los veía así y Dios esperaba que su pueblo reaccionara de alguna manera, que algo de lo que ellos habían recibido de parte de Dios lo recordaran, que algo de lo que tenían y que se le había dado de parte de Dios lo pusieran en práctica, lo activaran. Por eso cada vez que el pueblo de Dios volvía a clamar a Dios, volvía a pedirle a Dios ayuda, volvía a decirle: sos el único que nos puede sacar, él de entre el pueblo levantaba a un paladín, a un guerrero, a una guerrera. Y el libro de los jueces se pasa el libro hablando de esos diferentes tiempos donde Dios levantó diferentes hombres como Sansón, Gedeón, Débora, Gesté, Ahod y tantos otros. Usted lo leyó por ahí, ¿no es cierto?, en algún momento de su vida, más o menos. De eso se trata un poco el libro de Jueces. Pero Dios nunca quiso que fuese así. La situación del pueblo forzaba a que las situaciones se resolvieran de esa manera. Dios nunca quiso que el pueblo tuviera que depender de estar en las peores circunstancias de la vida para acordarse de Dios, pedir a Dios y que Dios le mandara el socorro. Y te lo digo porque hay un texto en el capítulo 3 de Jueces que lo expresa. En el capítulo 3 de Jueces, en el versículo 1, dice, estoy leyendo la versión internacional: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Decí conmigo: aprendieran a combatir. El pueblo que vino después de Josué ya no tenía que hacer tanta guerra como los que estuvieron antes. No tuvieron que pelear por un pedazo de tierra, no tuvieron que destruir una ciudad, no tuvieron que vivir guerras sangrientas. Ellos recibieron todo, se acomodaron y se olvidaron de que las cosas que el pueblo de Dios tenía que recibir, todo iba a ser a través de lucha, batalla, perseverancia, tenacidad, fe, compromiso. Se relajaron y se mezclaron con otros pueblos, pero dice Dios, o mejor dicho, dice la palabra de Dios, que Dios dejó algunas naciones de las que habitaban ahí, que todavía no habían sido exterminadas, que todavía no han sido corridas. Dice que dejó algunas de las naciones, las dejó a salvo. Pudiendo haber hecho así con su mano Dios y haberlas corrido del mapa, dice que dejó algunas naciones a salvo por una razón. Porque Dios sabía lo que iba a suceder con el pueblo. Cuando un pueblo deja de
saber que está en batalla permanente. Cuando un pueblo deja de saber que tiene que ser un guerrero o ser una guerrera de Dios permanentemente, cuando un cristiano, una cristiana deja de tomar las armas que Dios les ha dado espirituales para vivir y para vencer en la vida, suele suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. Entonces Dios, que sabía que ese tiempo iba a llegar, dijo: voy a dejar algunos pueblos. Voy a dejar algunos pueblos vivos. ¿Para qué? Para que mi pueblo Israel no se olvide que en la vida hay que batallar, hay que combatir, hay que hacer guerra, hay que alcanzar, hay que conquistar, que nunca nos podemos quedarnos sentados a esperar que todo venga, sino que tenemos que levantarnos en fe e ir por aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Aquel que lo entendió se lo leo de nuevo, me gusta esto. Las siguientes naciones, verso 1, son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Ellos no habían visto las luchas de Josué, las batallas que libró, las ciudades conquistadas, pero ellos tenían la oportunidad de aprender en su presente a batallar como batalló Josué, a confiar como confió Josué, a creer como creyó Josué. Y entonces Dios le dejó a algunas naciones, y lo hizo, verso 2, solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran ¿a qué cosa? A combatir. ¿Cómo me vas a decir, bueno, pero esta historia es de guerras y de pueblos antiguos y de esto y del otro? Y yo te quiero decir que para Dios todo sigue siendo igual. En Cristo Jesús somos esos guerreros, esas guerreras de Dios. En Cristo Jesús tenemos que vencer. En Cristo Jesús tenemos que librar batallas en la vida. En Cristo Jesús tenemos enemigos que se levantan en nuestra contra. Y en el nombre del Señor tenemos todas las armas dadas para poder vencerlos. En el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahí está, muy bien. Y además en el verso 4 de Jueces dice: allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecerían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Entonces, ¿cuántas razones eran por las cuales Dios hizo eso? 2. Para probar el pueblo, a ver si después de tener paz, a ver si después de tener su casita, de tener sus animalitos, de tener sus sembrados, de tener sus cosechas, ellos iban a seguir dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios y confiando a Dios, o iban a creer que ellos estaban logrando todo eso que habían alcanzado. Y la segunda cosa es que ellos no eran un pueblo ya guerrero. Los guerreros, la generación de los guerreros había pasado, pero Dios quería que esa generación aprendiera a combatir, aprendiera a batallar, aprendiera a prevalecer sobre las circunstancias, sobre las adversidades y sobre los enemigos que se levantaran. ¿Amén? Por lo menos es lo que entiendo de la palabra de Dios. Y fíjate que eso no fue una determinación de que Josué se olvidó de algunos pueblos y los dejó vivitos y coleando. Fue una determinación de Dios. Fue una decisión de Dios. Fue algo que Dios decidió dejar. ¿Para qué? Para que su pueblo aprendiera a. Esas naciones quedaron, ¿por qué razón? Para entrenar a su pueblo, para que su pueblo siguiera batallando y siguiera entrenando, que todo iba a ser a costo de esfuerzo, dedicación, trabajo, perseverancia, batallas y batallas que iban a tener que librar en el nombre del Señor.
Dios quería saber si ellos seguirían a Dios o a otros dioses. Y dejó esos pueblos para probarlos. Dios quería saber si ellos obedecerían los mandamientos de Dios o seguirían detrás de sus propias palabras. Y ellos fallaron. Dios quería saber si ellos resistirían a esos pueblos que Dios había dejado o se mezclarían con esos pueblos. Y ellos fallaron. Dios quería saber si ellos aprenderían a batallar con todas esas cosas que querían imponerle de alguna manera la cultura, las costumbres, los dioses, las creencias idolátricas, si iban a luchar y batallar contra todas esas cosas del sistema que había en esa época, o se iban a dejar seducir. Y ellos otra vez fallaron. Por eso viene la época de los jueces de Israel, porque Dios le dio una oportunidad. Antes que se levantara el primer juez, Dios le dio una oportunidad, que se convirtieran en guerreros. No era uno el que tenía que defender a Israel, eran todos que tenían que aprender a batallar. Y aunque Dios le levantó jueces, ni siquiera el pueblo aprendió del esfuerzo de esos jueces, del temple de esos jueces, de la actitud de esos jueces, del espíritu guerrero, luchador, batallador de esos jueces, sino que volvían a caer y eran robados, eran avergonzados, les eran quitadas las bendiciones, el grano le era robado, quitado, los animales le eran quitados, y Israel vivía a pérdida permanentemente. ¿Y sabes lo que pienso? Que en el siglo XXI, en medio de la iglesia del Señor, todavía hay gente que sigue viviendo a pérdida cuando el Señor es sobreabundante, decíamos hace un rato. Que sigue viviendo, perdiendo batallas cuando Dios nos llamó a ser guerreros de la fe. Cuando Dios nos dio el poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre de Cristo Jesús, cuando Dios nos dio la armadura para ser guerreros de Dios, todavía siguen tan vulnerables, ignorando tanto lo que Dios quiere que seamos, que seguimos viviendo a pérdida, en vez de estar viviendo de victoria en victoria. ¿Cuántos están en victoria? Ay, claro, ahora levántate. No vayas a hacer cosas que estén en el otro grupo. ¿Cuántos están en victoria total y aplastante? Ah, bueno, no, escuche. Victoria total y aplastante. Bueno, victoria por ahí, no tan total ni tan aplastante, pastor, pero victoria al fin. Pero le quiero decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores en todas las cosas, dice, no en algunas. La palabra dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Amén. A nosotros también nos pasa muchas veces que Dios nos deja adversidades, que de tanto en tanto vivimos pruebas, que vienen circunstancias impensadas que no buscamos, que vienen cosas que nos sobrevienen y que nos mueven la estantería de la vida y decimos, pero ¿cómo Dios permite que esto venga para destruirme? ¿Cómo permite Dios que esto me pase a mí? ¿Cómo puede sucederme esto? ¿Y no será algo parecido a lo que hizo con su propio pueblo Israel? Que dejó que algunas cosas le sobrevinieran para que sus hijos y sus hijas en el siglo XXI aprendieran a creer, aprendieran a confiar, aprendieran a defender, aprendieran a batallar, aprendieran a hacer guerra espiritual con aquellas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿No será que Dios permite que situaciones vengan y no por eso es un Dios injusto, sino es un Dios que quiere un pueblo santo, un pueblo firme, un pueblo de pie, un pueblo guerrero, un pueblo que vaya y conquiste? No quiere un pueblo de débiles, no quiere un pueblo de mediocres, no quiere un pueblo de gente que salga corriendo al primer peligro en la vida,
sino un pueblo que permanezca en el lugar de la batalla, que permanezca en el lugar asignado, que permanezca en el ministerio que Dios le ha dado y lleve adelante la bandera de la fe. Amén. Hay gente que por más que clamó, no obtuvo lo que quería. ¿Te acordás de Pablo? Dice que había en Pablo un aguijón en la carne. ¿Qué sería un aguijón en la carne, Valeria? ¿Qué sería? No te estoy tomando examen. Pero algo que lo dañaba, algo que lo lastimaba. Algunos dicen que tenía una enfermedad y que esa enfermedad era de los ojos, ¿sí? Que no podía ver, que se estaba quedando ciego. No sé, son teorías. Cuando habla con grandes letras y escribe eso, algunos argumentan esas cosas. Pero evidentemente él le pidió a Dios una vez, y le pidió a Dios otra vez, y le pidió a Dios otra vez. Y si hay un guerrero que podemos mencionar del Nuevo Testamento, se llamó Pablo. Alguien que pasó por todas las pruebas que pasó Pablo, por los desvelos de Pablo, por los castigos que recibió Pablo, por los tumultos que tuvo que atravesar Pablo. Lo apedrearon, lo tuvieron como muerto, lo echaron fuera de las ciudades. Algún día tuvo que bajarse por un muro para escapar de la muerte. Tuvo en naufragio, se le rompió la nave y casi se muere. Una serpiente se le colgó del brazo y decían todos, pero este está maldito. Se salvó del naufragio y ahora esta víbora se lo va a morfar. Bueno, usted me entiende. Y de repente él que tenía esa fe, esa convicción, ese guerrero que era Pablo, y dijo, oré al Señor por esto, utilicé las armas espirituales para batallar, hice todo lo que tenía que hacer y recibí esta palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay algunos hermanos que dicen, te reprendo, esa palabra no es para mí. Yo voy a ser sano, voy a ser sano. Yo voy a ser libre, voy a ser libre. Este aguijón se me va a ir, esta enfermedad se me va a ir. Y no siempre Dios responde de la misma manera. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona no para tu sanidad. Te puedo sanar, pero mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Hay creyentes que no quieren esta palabra, pero Dios también la tiene preparada. Hay creyentes que creen que solamente de una manera se resolverá y que si Dios hace el milagro. Y hay veces que Dios no lo va a hacer porque está dispuesto a decirte, bástate mi gracia, porque mi poder se va a manifestar en vos. Como se manifiesta el poder para sanar, mi poder se va a manifestar en vos, pero a causa de tu debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Por eso, hermano, te quiero decir que hay algunas secretarias del cielo que Dios envía a golpearte la puerta y te dejan un telegrama. Te echaron del trabajo. ¿Y ahora qué hago? Me desespero, me muero. Ay, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Qué? Y empezás a lamentarte en la vida. Y Dios quiere encontrar ese guerrero, esa guerrera de fe que plantó en tu vida. Esa palabra de fe que un día te dio para que te levantes en esa palabra y creas que Dios va a proveer y va a abrir las puertas. Por eso Dios te manda de tanto en tanto a alguna secretaria del cielo que te dice, se te va a levantar esto en tu contra. Y vos decís, ay, ¿a dónde corro? ¿En dónde me escondo? Cuando Él quiere que te levantes en fe, tomes las armas que Dios te ha dado, batalles en el nombre de Jesús hasta que todos sus adversarios huyan delante de la presencia de Dios. ¿No te diste cuenta todavía que Dios ha dejado, como dejó en el pueblo de Israel, a algunos que Él podía haber eliminado, pero no los eliminó por causa de ti? No los sacó por causa de ti. No los sacó porque quiere hacerte fuerte, quiere hacerte firme, quiere hacerte de una pieza, quiere hacerte de una palabra, quiere hacerte que le creas, que te comprometas, que obedezcas, que clames, que ores, que sigas a Dios y perseveres en Dios. Amén. A algunos no les gusta, yo sé que esto no, a mí tampoco me gusta, hermano.
Que se me levante algún adversario ahí por ahí a escondidas, que te claven el puñal en la espalda. ¿A cuánto le gusta que le claven un puñal en la espalda? No, a mí me gustaría tener ojos en la nuca, pero no tengo, hermano. Que hay veces que Dios permite que cosas sucedan, porque ese es nuestro campo de entrenamiento. Es el campo de entrenamiento de nuestra fe. Es el campo de entrenamiento de nuestro carácter. Ahora, también la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto conforme a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, dice la palabra. Por lo que te quiero decir que todo lo que te suceda en la vida no va a estar fuera del radar de Dios. Todo lo que te sobrevenga en la vida jamás se le va a escapar a Dios. Si Él dejó una nacioncita por ahí para chicanearte un poquito en la vida, no se le escapa a Dios, que es un adversario de tu vida. No se le escapa a Dios, que es un enemigo de tu vida. No se le escapa a Dios, porque Dios dice que juntamente con eso que viene, vendrá una salida de Dios. Amén. Pero nunca lo leí tan claramente como en este texto del pueblo de Israel. Dios determinadamente dejó pueblos sin exterminar para que ellos no perdieran la capacidad de ser guerreros y de combatir y de luchar y de pelear. Hay una falsa creencia que alguien te ha dicho alguna vez que cuando vos venís a Cristo se te van todos los problemas. No, lo que se te van es todos los pecados, porque Dios perdona los pecados, pero los problemas no se te van. Los problemas los empezás a solucionar de la mano de Cristo Jesús. Amén. Los problemas no te desaparecen, los problemas siguen ahí, pero es diferente llevarlos adelante y vencerlos en el nombre de Jesús. Pero hay gente que no aprende, hay gente que no conoce a Dios, hay generaciones que se levantan ignorando y creen que porque están sentados en la iglesia o porque los padres los trajeron, ya está todo listo. Y no se trata de eso, se trata de que te formes como un guerrero, como una guerrera del Señor para enfrentar las batallas. La generación de Josué sabía algo que la generación siguiente no sabía, que en la tierra que iban a conquistar había gigantes y ellos pelearon con gigantes. ¿Y qué pasó? Los derrotaron, a los gigantes. La generación de Josué derribó las ciudades más amuralladas de toda la región, las ciudades más defendidas de toda la zona, y las conquistaron. La generación de Josué guerrió con alianzas de hasta 5 reyes, se aliaron para venir contra Israel, y ellos, a esos 5 pueblos que eran diferentes pueblos que hicieron alianza para venir contra Israel, ellos guerrearon, batallaron y los vencieron. Pero esta generación que no conoció esas victorias de Josué, fueron seducidos por los pueblos que quedaron, cuando tenían que verlos como enemigos y tenían que guerrear y tenían que batallar, porque para eso Dios los había dejado, para que se entrenaran en batallas. Dejaron que los sedujeran, dejaron que los consumieran, dejaron que le vendieran las costumbres, que le dieran la cultura que tenían. Y ya no se sabía quién era pueblo de Dios y quién no era pueblo de Dios. Muchos de nosotros estamos preocupados por nuestras familias, algunos por nuestros matrimonios, otros preocupados por nuestros hijos. Aquellos que tienen bebés están pensando qué mundo les va a tocar a esos chicos. Algunos están luchando porque ven que sus hijos rayan con cualquier cosa ahora. Que la identidad que antes teníamos en Cristo, muchos de ellos no lo están adquiriendo, no lo están tomando. Y ven el tiempo y los años que van pasando y no hacen nada.
ven que se les van haciendo cada vez más grandes y no hacen nada. Ven que la contaminación que hay en este mundo y no hacen nada. Ven que las costumbres y la cultura de este mundo les está pasando como una ola por encima y no hacen nada. Y es lo más parecido a esta otra generación que vivió después de Josué. No hicieron nada. Aunque tuvieron las pruebas que Dios dejó, aunque tuvieron los adversarios que Dios dejó, aunque también fueron probados como esa generación fue probada, no aprendieron a batallar, no aprendieron a guerrear. Y este es el mensaje, hermano. Iglesia del siglo XXI, ¿vamos a dejar que todo nos pase por encima o vamos a mantener guerreros y guerreras de Dios en la iglesia del Señor? No sé si me entiendes. No sé si está captando el mensaje que hoy Dios nos quiere dejarnos. Que nos recuerda, yo hice esto con mi pueblo una vez, porque ellos dejaron de guerrear, porque ellos se olvidaron de batallar, porque ellos no usaron el clamor, porque ellos no usaron la fe, porque habían abandonado la perseverancia en adorar a Dios, porque dejaron de obedecer, y por cuanto dejaron eso, se contaminaron con las demás naciones, cuando tendrían que haber sido el campo de entrenamiento. Esos adversarios tendrían que haber sido el campo de entrenamiento, el campo de prueba para guerrear y ver las victorias que yo les daría sobre sus enemigos. Temo pensar que los tiempos que vienen, como el Señor anunció, serán tiempos de apostasía, donde muchos abandonarán la fe, o muchos negarán la fe, o el amor de muchos se enfriará por causa de las cosas que vamos a ver y oír que sucedan en el mundo. Por eso, antes que eso suceda, y antes que eso sobrevenga, porque también eso anuncia la venida del Señor, vos no podés rendirte, vos no podés darte por vencido, vos no podés ceder, vos tenés que continuar siendo ese guerrero y esa guerrera que Dios ha puesto en ti. Amén. ¿Estás viviendo bajo presión? Claro, pero resisto en el nombre de Jesús. ¿Estoy viviendo bajo conflicto? Claro, pero le pido a Dios claridad, le pido a Dios entendimiento para resolver. ¿Estás viviendo bajo pruebas que no soportás, que no aguantás? Hay que seguir resistiendo en la fe, hay que seguir clamando a Dios, hay que seguir pidiéndole la ayuda al Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos somos los que todavía tomamos en este tiempo esas situaciones como el campo de entrenamiento para nuestra fe, para nuestras vidas? ¿Y cuánto los toman como una tragedia? Porque para el pueblo de Israel, esa gente que había quedado era la gran tragedia de sus vidas. Y para el Dios de Israel, esas naciones que habían quedado eran los grandes entrenadores para su pueblo Israel. No sé si me entiendes. Para ellos, ver esas naciones que los saqueaban, que los robaban, que los atormentaban, que los avergonzaban permanentemente, era la gran tragedia que no podían resolver, gran tragedia nacional. Por eso cada tanto había un juez que se levantaba. Pero para Dios, esas naciones que todavía permanecían vivas, intactas ahí, eran el campo de entrenamiento para el pueblo de Israel. ¿Habrá pensado mal Dios? ¿Habrá sido injusto Dios? ¿Habrá tenido doble vara, una para Josué y otra para los que vinieron después de Josué? ¿Habrá hecho las cosas mal Dios? ¿O habrá sido la gran salida
que su pueblo no aprovechó. La gran enseñanza que su pueblo no tomó. ¿Sabes? Debemos atravesar esos procesos de la vida sabiendo que vamos a tener que combatir y guerrear por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque después de esas batallas vamos a ser diferentes. Porque después de esas batallas vamos a salir fortalecidos. Porque después de esas batallas vamos a salir triunfando en Cristo Jesús. Amén. No reniegues de esos tiempos. No huyas de esos tiempos. No corras despavorido de esos tiempos, porque Dios los ha preparado para entrenarte, para hacerte mejor, para levantarte en fe, para sacar la fuerza de donde no la tienes, para saber que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Hay algunos que quieren llegar al último escalón porque el último escalón está lindo, lleno de luces, esto, lo otro, pero no quieren pisar los escalones iniciales del proceso. Quieren saltar de 0 a 100 sin atravesar procesos. El cuarto, el quinto escalón, hasta poder llegar al 10º. Hay gente que cree que es tan fácil la vida, y es tan fácil el ministerio, y es tan fácil las cosas para alcanzar, pero no quieren pagar el precio de librar las batallas que tienen que librar para lograrlo. Y Dios jamás te va a dar algo, jamás te va a dar algo que vos no lo puedas soportar, que vos no lo puedas retener y que vos no lo puedas manejar. No te lo va a dar hasta que no atravieses los procesos que Él ha preparado para tu vida. Esos que quedaron viviendo ahí, intactos por causa de Dios, vienen para entrenarte, formarte, capacitarte, alimentar tu fe, desafiar tu oración, desafiarte en ayunos, desafiar en clamor, desafiar tu vida en fe, desafiar tu aprendizaje, tomarte del Señor, obedecer al Señor, creerle a cada una de las palabras del Señor. Amén. Dios te tiene procesado, ¿sabías? ¿Sabía, pastora Bonnie, que Dios la tiene en proceso? ¿Cómo va eso? Vamos tirando, pastora. Claudita, Dios nos tiene en proceso. Hay cosas lindas y hay cosas no tan feas, ¿viste? Pero nos tiene en proceso. Hermano Barras, dígame usted, que apenas sale de estar entubado, si no hubo una batalla ahí espiritual, permaneciendo y prevaleciendo en el nombre de Jesús. Belén, tu mamá está luchando allí con esa enfermedad, pero tu mamá está creyendo en el Dios que la formó, que la hizo, y está soportando en medio de su debilidad, por medio del poder de Dios. Y así veo muchos de ustedes que han prevalecido, que se han convertido en gente guerrera, en gente fuerte, en gente que soporta, en vez de quedarnos débiles, inútiles, flojos. Ese pueblo fue flojo. No aprendió que esos enemigos que quedaban eran para entrenarlos y convertirlos en guerreros. Amén. Por eso, cuando me preguntaba, ¿por qué más dejaste eso para que peleara Israel? ¿Por qué más dejaste esos pueblos, Señor? Y me hizo acordar, porque yo las promesas que doy no las echo por tierra nunca. No dejo que nunca caigan mis promesas, sino que mis promesas se cumplen. Yo dije que iba a tener un pueblo que me adora y voy a tener un pueblo que me va a adorar. ¿Por cuántas cosas más dejaste esos pueblos? Porque la liberación que les traje en sus vidas, como la traje con Moisés, nunca fue en vano, sino que llevaba un propósito. Y la liberación que tú y yo tuvimos, y la salvación que tú y yo tuvimos en Cristo Jesús cuando confiamos en Él, nunca será en vano, sino que Él nos quiere levantar para ponernos en pie cada día y para que venzamos en todas las cosas. Amén.
Y yo veo que el mensaje detrás de todo esto me lleva a pensar de la siguiente manera. Una clave que yo veo para mi vida, si querés tomarla para tu vida, para querer alcanzar lo que no tengo y lo que anhelo alcanzar en Cristo Jesús, tengo que poner en acción lo que tengo de Cristo Jesús. Para poder alcanzar triunfos, para alcanzar victorias, para alcanzar cosas desafiantes en mi vida que no tengo, que no he alcanzado, que no he logrado, Dios espera que ponga en actividad, ponga en acción aquello que sí ya tengo en Cristo Jesús. Porque no hay nada más peligroso en la vida que darle algo a alguien y que ese alguien no lo sepa manejar. Por eso la palabra de hoy me anima a activar lo que tengo para lograr lo que no he logrado y alcanzado todavía. ¿Se acuerdan de la viuda, de la historia de Eliseo y la viuda? Esa historia está en el libro de Segunda Reyes, capítulo 4. No lo vamos a leer, versos 1 al 7, después léelo en casa. Pero esa viuda estaba casada con un profeta. Su familia formaba parte de la familia de los profetas que aprendían juntos, que enseñaban juntos, que adoraban juntos a Dios. Pero su esposo murió. El profeta murió, era fiel, pero murió. Y ahí está la cosa otra vez. Esta mujer tenía un esposo fiel, era profeta, era siervo de Dios, servía a Dios con fidelidad y Dios se lo quitó. Dios se lo llevó. Y esa mujer quedó sola con sus hijos. Pero cuando ese profeta se fue, dejó una gran deuda en la casa, dice la palabra, y dice que enseguida vinieron los acreedores a cobrar la deuda. Claro, en cuanto se enteraron que el finado se fue, vinieron a ver dónde está mi plata, dónde está mi plata, y la viuda no tenía, como decimos, ni un cobre, como se decía en algún momento. No tenía plata. Entonces los acreedores dijeron, bueno, paganos con 2 de tus hijos. Con estos 2 hijos te vamos a cobrar la deuda. Serán esclavos, serán lo que sean, pero yo me llevo a 2 de tus hijos para que se cubra la deuda que tu esposo dejó con nosotros. Y en esa desesperación y en esa agonía de que no tenía recursos, de que había perdido a su esposo y de que estaba perdiendo a sus 2 hijos, esa viuda se vio asediada, atemorizada, en agonía, no sabía qué hacer. Como muchas veces nosotros nos encontramos en algunas situaciones de la vida, agobiados por las situaciones, pero lo que más le faltaba a esa viuda era ver lo que sí tenía. Ella veía solamente lo que no tenía, lo que no podía, lo que no sabía resolver, pero no veía lo que sí tenía. Por eso cuando vino el profeta Eliseo a la casa, Eliseo le abrió los ojos a esa viuda. Y con la pregunta que le hizo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Y la viuda qué le dijo? ¿Qué le dijo que tenía? Nada. Lo primero que se le ocurrió decirle a la viuda, porque era lo que le salía del corazón, no tengo nada. Y miró un poquito mejor y dijo, tengo una vasija con aceite. ¿No era que no tenías nada? Ella no veía nada. No veía al esposo más, no veía el recurso, no veía ya más a sus hijos, todo lo había perdido. Por tanto dijo rápidamente, no tengo nada. Pero después, como el profeta se quedó un ratito más y dijo, no, tengo una vasija de aceite. Y ahí el profeta le hizo ver lo valioso que sí tenía en las manos de Dios.
Porque vos sabés la historia, ¿no? Ustedes saben la historia de lo que pasó. ¡Ah, tenés algo! Sí, Dios me sacó todo porque estaba perdiendo todo, pero me dejó una vasija de aceite. ¡Ah, tenés algo! No es que no tenés nada. Y el profeta Eliseo le valorizó lo que tenía y le dijo, anda a buscar más vasija, porque si vos ponés lo que tenés, Dios pone lo que hace falta. Si vos ponés lo que tenés, lo que Dios te dio, lo que puso en vos, entonces va a venir todo lo que te falta de parte de Dios. Y hasta que vos no actives lo que vos tenés en Dios, no esperes que venga nada más a tu vida. No sé si te cae la ficha, pero el profeta le dijo, anda a buscar un montón de vasijas prestadas. Y de la vasija que estaba en la casa, empezó a llenar las demás vasijas. Y se dio cuenta que había un milagro que estaba sucediendo, porque el aceite no faltaba. Y de su vasija llenó otra vasija, y el aceite seguía en su vasija. Y llenó otra vasija, y llenó otra vasija, y llenó otra vasija, hasta que no hubo más vasijas, dice la palabra de Dios. Y el milagro sucedió. Y pagó sus deudas. Y siguió comiendo todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo que ella pensaba que no tenía, para Dios era muy valioso. Era el principio de su milagro. Era la operación que Dios estaba esperando. Dios estaba esperando que activara lo que sí tenía. Pero yo que tengo una fe chiquita así, pero yo oro una vez al día nada más, pastor, pero yo no ayuno casi nunca. Y Dios te pregunta, ¿qué es lo que tenés en tu vida? ¿Qué es lo que tenés en tu casa? ¿Qué es lo que tenés en tus manos? Valorizá lo que Dios te dio. Poné en valor, como Eliseo le dijo, poné en valor esta vasija, porque de esta vasija va a venir el milagro para tu vida. Lo que Dios te ha dejado, a pesar de que no tenés esposo, no tenés recursos, no tenés ninguna cosa y estás perdiendo a tus hijos, pero tenés una vasija y esa vasija va a ser el principio del milagro de Dios. Amén. Y de repente todo empezó con su propia vasija. Y todo va a empezar en tu vida y en mi vida cuando tú actives no lo que quisieras tener, sino lo que ya te dio Dios, lo que ya puso Dios en tu vida. Y cuando vos lo pones en acción y usás lo que Dios te dio, entonces prepárate porque viene la catarata de Dios. Dios empieza a resolver. Hay gente que tiene bendiciones suspendidas en los aires. Hay gente que tiene bendiciones preparadas para Dios esperando descender, pero nunca descienden porque nunca pones en acción lo que sí tenés en tu vida. Porque Dios te llamó, porque Dios te quiere levantar, porque Dios te quiere usar, porque Dios quiere que le sirvas y todavía estás ahí sentado, todavía estás esperando. ¿Llegará algún día? Está llegando todos los días de Dios el mensaje, activá lo que tenés, porque entonces vas a ver lo que nunca vistes. Vas a ver mi poder, vas a ver mi mano sobre tu vida, vas a ver mi abundancia. Amén. Dios, el ángel del Señor lo encuentra a Gedeón, ahí laburando. Gedeón labura, levantando la cosecha de su padre, escondiéndola de los enemigos que venían cada tanto y se la robaban. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente, levántate y ve que con toda tu fuerza y libera a mi pueblo Israel. Fue la consigna de Dios, así nomás. Rapidito Dios, en una frase. Con esta tu fuerza salvarás a mi pueblo Israel. ¿Qué fuerza? No veía ninguna fuerza Gedeón en sí mismo, pero Dios sí la veía. Él no la veía, otra vez como la viuda, no veía lo que tenía, pero Dios lo veía. Y Dios le dijo, con esta tu fuerza salvarás a mi pueblo Israel. ¿Con qué fuerza? Si yo soy la familia más pobre, que mi padre, que mi familia, que esto, que lo otro, y un montón de argumentos.
Y a Dios no le interesaba cómo era la familia. No le interesaba cuántos hermanos tenía. No le interesaba si Dios se había equivocado o no. Dios le dijo, con esta tu fuerza, con lo que tenés, vas a salvar a mi pueblo Israel. ¿Y qué pasó? Con esa su fuerza, Gedeón pudo reunir 22.000 hombres para la batalla. Mirá si tenía fuerza o no tenía fuerza. Mirá si tenía vigor o no tenía vigor. Logró tener 22.000 hombres a su disposición para hacerle la guerra a los enemigos. Y de repente Dios dijo, bueno, ahora demostraste que crees que tenés fuerza. Y lo dejó con 300 soldados. Ahora agarrás unas teas, una mecha, encendés, la rompés y gritás. Y venció a sus enemigos. Porque no era medir cuánta fuerza tenía Gedeón, sino confiar en la fuerza de Dios. Pero para confiar en la fuerza de Dios y depender de la fuerza de Dios, primero tenía que activar lo que sí tenía. No sé si me entendés el mensaje en esta mañana. ¿Qué tenés? Que Dios ya te ha dado. Que vos lo tenés en poco, en chiquitito, pero que Dios lo ve como tu gran recurso para tu victoria. En la época de los jueces ellos tenían una posibilidad y lo usaban de tanto en tanto, clamar a Dios. Y cuando clamaban a Dios, usaban lo que tenían. Y cuando clamaban a Dios, veían la prosperidad, veían la victoria y después se olvidaban de seguir clamando y de seguir confiando en Dios. Y la tragedia volvía a caer sobre sus vidas. Y quiero terminar. El que siempre me gusta hablar es de David. David, un pastorcito que un día dice, yo voy a la batalla. ¿Vos vas a la batalla? Sí. Y entonces le pusieron la armadura del rey, el casco del rey, la coraza del rey, la espada del rey. Y el tipo trató de ver si podía dar un paso. Y David era menudito, era jovencito todavía, iba arrastrando todo. Iba con la coraza esa pesada, con el casco del rey, con la espada gigante que tenía el rey, y no podía andar. Y él dijo, esto no es lo mío. Yo con esto no puedo. Esto no me sirve para la batalla. Esto no es lo que Dios me dio, es lo que el hombre me dio. Esto no es lo que Dios quiere, es lo que el rey quiere. Esto no es lo que yo tengo de parte de Dios, es lo que otros tienen de parte de Dios. Lo que yo tengo es una onda y lo que yo tengo es la capacidad de encontrar 5 piedritas. Y lo que yo tengo es una fe en un Dios todopoderoso y grande, vencedor en batallas. Y lo que yo tengo es una confianza que ese Dios que me ayudó con el oso y el león, me va a ayudar con este gigante Goliat. Y él puso y activó lo que tenía. Activó esa onda y activó esas piedritas que tenía. Y con lo que él tenía y la fe que él tenía, la activó y se la puso acá al gigante. Y lo derribó y le cortó la cabeza. Y fue notorio a todo Israel y a todo Filistea que David era el vencedor de la batalla. Hay cosas que vos querés usar para tu victoria si no funcionan. Ni van a funcionar, olvídate. Pero lo que Dios sí te dio, eso no va a fallar nunca. ¿Tenés un poco de aceite? ¿Tenés un poco de fuerza? ¿Tenés una onda? ¿Tenés la capacidad de orar? Orá, clamá, rogá, pedí por los necesitados, pedí un avivamiento. Tenés la capacidad de comunicar el evangelio, salí, contagié a otros para evangelizar. Tenés la capacidad para ir a otros lugares y predicar el evangelio, sé misionero.
Tenés la capacidad de enseñar la palabra, capacitate, preparate, enseñá la palabra, disfrutá enseñando la palabra de Dios. Tenés capacidad para orar por necesidades de la gente, levantate y orá, jugate. Pero poné en acción y en actividad lo que Dios te dio y vas a ver los resultados que Dios tiene para tu vida. Este es el mensaje. Esta es la palabra. Por no poner en acción lo que tenés, todavía seguís así como estás. No darte cuenta que Dios dejó cosas que te pasaran para entrenarte, para formarte, para fortalecerte, para que aprendas a batallar, para que aprendas a conquistar, para que te conviertas en un más que vencedor en Cristo Jesús. Estamos como estamos muchas veces. Pero hoy quiere hacer la diferencia Dios con tu vida. Si eres capaz de entender el mensaje, si eres capaz de entender por qué Dios dejó algunas de esas, yo le digo, sus secretarias, que de tanto en tanto nos golpean y nos entregan un telegrama. Te viene un tiempo de enfermedad, o te viene un tiempo de soledad, o te viene un tiempo de pérdida, o te viene un tiempo de luchas con otras personas, o te vienen tiempos y tiempos que vos no querés vivir, pero que Dios los permitió que permanecieran para que te convirtieras en un guerrero y en una guerrera de Dios. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar.